Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de matemáticas para ingeniería. Vamos a hablar ahora en esta semana 4 sobre funciones trigonométricas y sobre trigonometría y vamos a terminar con los tipos de funciones que pueden representar este tipo de funciones trigonométricas. La bibliografía de clase es la misma que hemos mencionado desde el principio y comenzamos con los temas de la semana 14. Vamos a platicar ahora sobre las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. ¿Qué nos dice esto? En un triángulo rectángulo dado por un ángulo agudo en un ángulo agudo se definen las razones trigonométricas como la relación entre los lados. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de relaciones de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, en donde utilizamos este triángulo rectángulo como referencia, en los ángulos. Aquí de este lado les puse una serie de fórmulas que nos hablan de que, bueno, el seno del ángulo está compuesto por el cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo está compuesto por el cateto adyacente entre hipotenusa, la tangente del ángulo está compuesto por cateto opuesto entre cateto adyacente. El coseno del ángulo está relacionado sobre 1 sobre seno del ángulo. El secante del ángulo es relacionado sobre 1 sobre coseno del ángulo. Y con tangente del ángulo es igual a 1 sobre tangente, que esto equivale al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Pero ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cómo lo vamos a relacionar? Vamos a verlo de la siguiente manera, ¿ok? Aquí tenemos estas relaciones trigonométricas en donde estamos viendo que con color verde nos marcan lo que es la hipotenusa de nuestro triángulo, lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente, que ahorita lo vamos a ver en una imagen de una manera más sencilla, pero no quiero pasar esta presentación, esta diapositiva sin mencionar esto. Cuando hablamos del seno del ángulo, vamos a tomar como em, datos lo que es la hipotenusa y el cateto adyacente. En la tangente se toma como datos lo que es el cateto opuesto entre cateto adyacente. En la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Es importante saber y platicar que existen estas tablas de funciones trigonométricas. En este caso, aquí les muestro una tabla de función trigonométrica en donde nos da varias columnas. Si se fijan, tenemos una columna de ángulo, ¿ya? Que va de 0 a 83, una columna de seno, perdón, coseno, tangente, ¿ok? Igual aquí seno, coseno, tangente, que son las valores de los ángulos de manera decimal que conforman tanto al seno, coseno y tangente. ¿Para qué? Estamos representando ahora estas funciones trigonométricas por medio de los ángulos, ¿ok? Estos ángulos nos van a dar, los podemos representar en lo que son los planos de coordenadas, como lo hemos utilizado previamente, pero es importante saber que nosotros vamos a representar en nuestro plano de coordenadas, ya sea por radianes, por ángulos o por de manera decimal, que también lo podemos realizar. Vamos a observar las siguientes imágenes y seguir con el tema este de las razones trigonométricas y después terminamos o continuamos en la siguiente cápsula con la gráfica de estas funciones trigonométricas. En este caso vamos a observar que tenemos los ángulos que son la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. También tenemos otra forma, tenemos este triángulo invertido, tenemos la hipotenusa, el cateto adyacente y nuestro cateto opuesto. Tenemos aquí la resolución de ejercicios muy sencillos sobre estas relaciones trigonométricas para que vean que en realidad no es tan complejo resolver estos ejemplos, estos ejercicios, en donde también muestro otra forma de ver este triángulo rectángulo, donde mostramos lo que es la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. En este caso tenemos un ejercicio que dice el seno del ángulo es igual, como lo vimos en las primeras, se va a regresar, la primera diapositiva, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? Esta fórmula, que son parte de la razón trigonométrica que mencionamos previamente, le podemos dar valores. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro triángulo que dice que la hipotenusa tiene un valor de 10 centímetros, nuestro cateto adyacente tiene un valor de 6 centímetros y nuestro cateto opuesto tiene un valor de 8 centímetros. ¿Ok? Tomando esas medidas como referencia,
vamos a realizar la razón de cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, vamos a resolver lo siguiente, que es 8 centímetros entre 10 centímetros. 8 centímetros que proviene del valor del cateto opuesto y 10 centímetros que proviene del valor de la hipotenusa. Realizando esto, en esta división de 8 entre 10 nos da como resultado 8.4. 8.4, perdón, 0.8. Ya no sé ni lo que digo. 0.8. Y nos dice que esto es igual a 53 grados. Pero ¿cómo sé que son 53 grados? Ah, pues bueno, vamos a irnos a nuestra tablita de funciones trigonométricas y tenemos que localizar, en este caso, el ángulo 53. Y estamos en la opción de seno, ¿ok? De seno del ángulo. Déjame ver si puedo hacer aquí un poquito de acercamiento. Aquí donde tenemos el valor de 53 y recordemos, me voy a mover acá hacia acá, que nos dio un valor de 0.8. Tenemos que ir a nuestra tablita, ¿ok? Localizar aquí en la columna de seno, donde tenemos este valor de 0.8. En este caso tenemos 0,799, ¿ok? Que eso redondeado nos da 8. El valor del ángulo del seno con este valor que nos dio se acerca al ángulo 53. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio con un valor de cateto opuesto de 8 centímetros y un valor de 10 centímetros en la hipotenusa, nos da un resultado que este seno del ángulo, el ángulo que estamos observando aquí, tiene un valor de 53 grados. Vamos a realizar otro ejemplo en donde estamos viendo ahora este ejemplo de coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Estas razones trigonométricas las vimos al principio de las diapositivas, en donde nos está diciendo tenemos los mismos valores de hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Sin embargo, ahora nos vamos a utilizar, cuando queremos determinar el coseno del ángulo, el cateto adyacente sobre hipotenusa. El valor del cateto adyacente nos dice que son 6 centímetros, lo colocamos sobre la hipotenusa que son 10 centímetros. Esto nos da una equivalencia de 6 entre 10 de 0.6, ¿ok? Que igual nos vamos a ir a nuestra tablita, voy a hacer un acercamiento. Vamos ahora a referirnos en la columna de coseno y tenemos que acercarnos al valor de 0.6, ¿ok? Si nos vamos aquí a la tablita de coseno, aquí tenemos que coseno del ángulo, ¿ok? El valor que más se acerca es 0.602, ¿ok? Si nos vamos aquí en nuestra tablita de coseno, nos vamos a ir observando que tenemos distintos valores. Ahora tenemos que encontrar el 0.6, el valor que más se acerca, en este caso sería el 0.602. El valor que sigue es 0.588, pero ya se aleja mucho de nuestro valor de 0.6. Se acerca más el valor de 0.602. Y nos vamos a nuestra tablita de ángulos, a nuestra columna de ángulos, y vemos que el ángulo de este triángulo es de 53, como lo estamos observando aquí, y lo colocamos. Si nos fijamos, es el mismo ángulo. El siguiente ejemplo es el tangente del ángulo, en donde vamos a calcular y vamos a utilizar lo que son los valores del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, tenemos que nuestro cateto opuesto tiene un valor de 8 centímetros y nuestro cateto adyacente, perdón, tiene un valor de 6 centímetros. Realizando esta operación de 8 entre 6, 8 centímetros entre 6 centímetros, nos da un valor de 1.33 centímetros. Esos 1.33 centímetros vamos igual a localizarlos en nuestra tablita de ángulos, como lo hemos estado realizando, que en este caso es 1.33. Nos vamos a ir a tangente, que es la tercera columna, y vamos a buscar el valor que más se acerque a 1.33. En este caso vamos a observar aquí nuestra tablita. En tangente tenemos 1.280 y 1.327. Como queremos 1.33, el valor de 1.327 es el que más se acerca a nuestro valor de 1.33. Y nos localizamos aquí, esta columna, localizamos, no sé si se ve la manita, pero lo voy a poner, es que si no se, creo que así se ve.
Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es seguir aquí el ángulo, llegar hasta aquí el ángulo que son 53 grados en 1,33 en tangente y colocar que el resultado del valor de la tangente del ángulo de este ejercicio es igual a 53. ¿Ok? Entonces, como resumen, nosotros, me voy a regresar un poco. Hemos realizado ya ejercicios sobre razones trigonométricas en triángulos rectángulos, tomando como referencia el ángulo, ¿ok? De este triángulo rectángulo, que es un ángulo agudo, como nos menciona, siguiendo las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. También ustedes les puedo recomendar que hagan ejercicios con cosecante, secante y cotangente para resolver lo que son estos tipos de ejercicios. En realidad no es algo muy complejo, solamente es identificar bien las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que son las más sencillas que hemos estado trabajando y realizar ejercicios para poder seguir practicando estos temas. Entonces, vamos a seguir en la siguiente cápsula, pues platicando sobre estos ejercicios de razones trigonométricas, ahora evaluar cómo estas razones trigonométricas em, pueden ser graficadas, que es un tema súper interesante. Y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula para seguir platicando sobre estas razones trigonométricas.